Bienvenida y bienvenido a esta inmersión en un tema médico que la verdad está cambiando a una velocidad sorprendente. Sí, bastante rápido. Hoy vamos a hablar de algo que casi todo el mundo ha visto o llevado alguna vez en una prueba de rayos X. Ajá. Las protecciones de plomo, los delantales, estas cosas. Los famosos delantales, sí. Un clásico. Han sido un estándar durante décadas, ¿verdad? Exacto, desde los años 50 creo recordar, o sea, una imagen casi icónica de la radiología. Totalmente. Pues esa imagen, está cambiando. Y para entender por qué, nos vamos a basar hoy en documentos oficiales, en consensos de organizaciones muy importantes en radiología, en física médica. Fuentes potentes, vamos. Sí. Hablamos de, por ejemplo, la Asociación Americana de Físicos en Medicina, la APM. También grupos europeos clave como la EFOMP, que es la Federación de Organizaciones de Física Médica, o las Sociedades Europeas de Radiología y de Técnicos, la ESR y FRS. Referentes a nivel internacional. Y también aquí en España, claro. Sociedades científicas como la de Protección Radiológica, la SEPER, la de Física Médica, CFM, o la de Diagnóstico por Imagen de la Mama, la SEDIM, y bueno, algunas investigaciones clave que han salido. Un conjunto muy sólido, la verdad. Evidencia científica y recomendaciones de profesionales. Y nuestra misión hoy es esa, entender por qué esta práctica, que es tan común, tan visual, ahora se está cuestionando. Mucho. Hasta el punto de abandonarse en bastantes sitios, sí. Exacto. Vamos a analizar qué dice la ciencia ahora mismo y qué supone esto para la seguridad cuando nos hacen pruebas de imagen. Es un cambio importante, como un cambio de paradigma. Pero no es porque sí, no es arbitrario. Claro. Se basa en cómo ha evolucionado la tecnología, que ha sido una barbaridad, y también en que ahora entendemos mucho mejor los riesgos y los beneficios reales de las dosis que usamos en diagnóstico, que son bajas. Vale, pues vamos a meternos en faena. Si empezamos por el principio, esto de usar protección en gónadas, en embarazadas, se consideró mucho tiempo una práctica, bueno, esencial. Lo normal, sí. Parte del famoso principio ALARA, ¿no? El de mantener la dosis tan baja como sea razonablemente posible. El ALARA, sí. Parecía pura lógica proteger las zonas que pensábamos que eran más sensibles, las gónadas, el feto. Era la visión lógica con lo que se sabía y con la tecnología de entonces, claro. Pero han pasado cosas, varias cosas. A ver. Primero, y esto es muy importante, los avances tecnológicos. Los equipos de rayos X de hoy, bueno, es que no tienen nada que ver con los de hace 30 o 40 años. Nada que ver. Usan detectores digitales que son muchísimo más sensibles y sistemas de control automático de exposición, el AEC, El AF, sí. que ajustan a dosis de forma súper precisa. El resultado es que las dosis que reciben los pacientes ahora son drásticamente menores. Pero ¿hablamos de una reducción pequeña o de algo ya Muy significativo. muy significativo? Hay estudios, mira, uno de Kemmering y su equipo, de 2019, que rastrearon la dosis en la piel en radiografías de pelvis desde finales del siglo XIX. Desde el siglo XIX. Sí. Y la reducción es enorme, gigantesca. Madre mía. Esto implica que el posible beneficio que pudiera tener un blindaje externo, que ya era pequeño de por sí, ahora es mínimo o directamente inexistente en muchos casos. Entendido. O sea, menos lluvia de radiación inicial, digamos. Exacto. Menos necesidad teórica de ponerse un paraguas. Muy buena analogía, sí. ¿Y qué pasa con nuestra forma de entender el riesgo de esa lluvia? ¿También ha cambiado? Ese es el segundo pilar del cambio. Nuestra comprensión del riesgo biológico a dosis bajas, a las dosis de diagnóstico, ha avanzado una barbaridad. Ajá. Hoy sabemos que las dosis típicas de las pruebas de diagnóstico no causan efectos perjudiciales que podamos medir, ni en las gónadas ni en el feto. Pero la preocupación histórica era por los efectos hereditarios, ¿no? El miedo a causar mutaciones que pasaran a los hijos. Esa era la gran preocupación, sí. El argumento clásico para proteger las gónadas, claro. Claro. Pero ojo, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, que es la máxima autoridad mundial en esto, La referencia. la referencia total, ya dijo en 2007, y lo mantiene, que ningún estudio en humanos proporciona evidencia directa de un exceso de enfermedad hereditaria asociada con la radiación. Vaya, eso es bastante rompedor, ¿no? Es muy potente, ¿sí? O sea que esa preocupación principal, la que justificaba proteger las gónadas, básicamente los expertos la han descartado. A los niveles de dosis que usamos en diagnóstico, sí. La evidencia científica actual no respalda ese temor. Pues sí que es un cambio. De hecho, la propia ICRP redujo creo que a menos de la mitad del peso que le daba a las gónadas en sus cálculos de riesgo global. Lo llaman el factor de ponderación tisular. Reflejando esa menor preocupación científica. Exactamente.
por los efectos hereditarios a estas dosis tan bajas. Fascinante. ¿Y qué pasa con el feto? Proteger al bebé durante el embarazo siempre ha sido una prioridad, bueno, absoluta. Y lo sigue siendo, por supuesto. Faltaría más. Pero la clave está en cómo se protege de forma eficaz. Vale. Organismos súper importantes como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, el ACOG, y el de Radiología, el ACR, insisten en que las dosis de las pruebas diagnósticas habituales están muy por debajo de los niveles que podrían causar daño al feto. Muy por debajo. Sí. La ICRP es aún más específica. Dice que por debajo de 100 milisieverts, los MSV, de dosis fetal acumulada, los riesgos se consideran despreciables. 100 milisieverts. Para ponerlo en perspectiva, ¿de qué dosis hablamos en una radiografía normal? ¿O un TAC? Pues mira, muchísimo menos de 100 milisieverts. Una radiografía de tórax puede darle al paciente unos 0.1 MSV. Una de pelvis, quizá un MSV. Muy poco. Poquísimo. Incluso un TAC abdominal, que es de las pruebas que más radiación usan, suele estar entre 5 y 10 milisievert. Estamos lejísimos, pero lejísimos, de ese umbral de 100 milisieverts para el feto, incluso sumando varias pruebas. O sea, que el riesgo real es muy bajo. Muy bajo. Además, la Sociedad Española de Protección Radiológica, la SEPRE, lo deja clarísimo en una nota técnica. Intentar estimar riesgos de cáncer a dosis tan bajas, por debajo de 100 milisieverts, tiene una incertidumbre enorme. Que no se puede calcular bien, vamos. Exacto. Y desaconsejan totalmente hacer predicciones alarmistas sobre cáncer por pruebas médicas que están justificadas. El beneficio de hacer la prueba y tener un diagnóstico correcto supera con creces esos riesgos teóricos, que son bajos e inciertos. De acuerdo. Entonces, la base científica para usar los protectores parece que, bueno, que se ha evaporado un poco. Se ha debilitado muchísimo, sí. Las dosis son mucho más bajas y los riesgos que queríamos evitar, los hereditarios, los fetales, a dosis de diagnóstico, se consideran insignificantes. Pero, aún así, no podríamos pensar, bueno, por si acaso, tampoco hace daño ponerlo. Ajá. ¿Hay algún inconveniente real en seguir usándolos? ¿Molesta? Aquí es donde la historia da un giro. Porque sí, hay inconvenientes. Y no son triviales, no son pequeños. ¿Así? Usar el blindaje, lejos de ser inocuo, de no hacer nada malo, puede ser contraproducente, sobre todo si queda dentro del área que se está radiografiando, lo que llamamos el campo de visión, o FOB. ¿Contraproducente? ¿Cómo puede ser que algo que está pensado para proteger acabe perjudicando? De varias maneras. La primera, y la más obvia, puede tapar lo que el médico necesita ver. Claro. Si el protector está mal colocado o si el paciente se mueve, imagínate intentar ponerle un delantal de plomo a un niño pequeño y que no se mueva ni un milímetro. Imposible. Pues eso, puede ocultar justo la zona donde está la lesión o la anatomía clave que hay que ver. Caramba. O sea que la protección podría llevar a un diagnóstico erróneo. O peor, a tener que repetir la radiografía, Justo, lo que significa más radiación. exactamente. Es la gran ironía. Hay estudios, uno de Fawcett y Barter, de 2009, sobre radiografías de pelvis en niños. Demostraron que la colocación era incorrecta un montón de veces. ¿Ah, sí? Sí, y tapaba zonas importantes de la cadera, del sacro, y además colocarlo bien, especialmente en mujeres, para intentar cubrir los ovarios, que su posición varía mucho. Claro, no es fácil saber dónde están exactamente. Es tremendamente difícil. La precisión es muy baja, incluso con personal entrenado. Vale. Ocultar información es un riesgo grave. Entendido. ¿Algún otro problema si el escudo está dentro del campo? Sí, uno crucial con la tecnología moderna, la interferencia con el control automático de exposición, el AEC que mencionamos antes. El AEC, sí. ¿Qué pasa con él? Estos sistemas son como el fotómetro de una cámara. Miden cuánta radiación llega al detector para ajustar la potencia y que la imagen salga bien, ni quemada ni oscura. Vale. ¿Y qué pasa si ponemos un trozo de plomo en medio, tapando ese detector? Pues... Emite menos radiación, ¿no? Exacto. El AEC se engaña. Detecta que llega menos radiación porque el plomo la frena y piensa que necesita disparar con más fuerza, con más intensidad para conseguir una buena imagen. No me digas. El resultado es que el equipo emite más radiación de la necesaria. Aumenta la dosis en las zonas del paciente que no están cubiertas por el escudo. Espera. ¿Me estás diciendo que poner el escudo de plomo puede hacer que la máquina dé más radiación al paciente? Sí, Eso es completamente lo contrario de lo que pensábamos. totalmente contrario a la intuición y a la práctica histórica. Y no solo eso.
hay más. Es que a menudo también degrada la calidad de la imagen en general. Un estudio de Kaplan y su equipo, en 2018, lo demostró claramente, sobre todo con el blindaje gonadal femenino. O sea, peor imagen y más dosis. Exacto. Y además, el borde del plomo puede crear artefactos en la imagen, como rayas o zonas duras, que dificultan la interpretación del radiólogo. ¡Increíble! Resumiendo, dentro del campo de visión, riesgo de tapar cosas importantes, difícil de colocar bien, riesgo de aumentar la dosis por el AEC y de empeorar la imagen. Un desastre, vamos. Mal negocio, desde luego. ¿Y si ponemos el protector fuera del campo de visión? Por ejemplo, en el abdomen durante una radiografía de tórax. Ahí sirve de algo. Ahí el problema principal es que es bastante inútil. Inútil. Sí, porque la mayor parte de la dosis que reciben los órganos que están fuera del haz directo de rayos X no viene de la radiación que se escapa por los lados del tubo. Ah, no. ¿De dónde viene entonces? Viene de la radiación que se dispersa dentro del propio cuerpo del paciente. Dentro. Sí. Imagina que los rayos X al chocar con los átomos del cuerpo rebotan internamente, en todas direcciones, ¿Cómo? como una bola de billar que golpea a otras. Algo así o como las ondas en un estanque después de tirar una piedra. Se expanden por dentro. Entiendo. Como ondas expansivas internas, exacto. Y un escudo de plomo cuespo por fuera sobre la piel no puede hacer prácticamente nada para detener esa dispersión que viaja por dentro del cuerpo hasta llegar, por ejemplo, a las gónadas o al feto. Claro, ya está dentro. Su efectividad es mínima o nula para proteger de esta fuente principal de dosis interna. Tiene toda la lógica. Sería como intentar parar el eco dentro de una catedral poniendo una manta en la puerta de fuera. No haces nada. Buena analogía, sí. No sirve de mucho. Además, en técnicas como el TAC helicoidal, Ajá. la máquina necesita escanear un poquito más allá de la zona de interés para poder reconstruir bien las imágenes. Se llama overscanning. ¿Vale? Si pones un blindaje justo al lado, puede interferir en esa reconstrucción y crear artefactos. Otro problema más. Y ya sin olvidar los problemas prácticos, ¿eh? Mantener los protectores limpios y desinfectados. Que eso es un riesgo para el control de infecciones. Cierto. La incomodidad para el paciente, que a veces pesan o molestan. Y el manejo y el almacenamiento para el personal. Son un trasto, muchas veces. Queda claro, sí. Los inconvenientes son reales y parece que superan con creces a los beneficios que son mínimos o inexistentes con la tecnología actual. Entonces, ¿qué dicen las guías hoy en día? ¿Cuál es la recomendación para las diferentes partes del cuerpo? Pues la recomendación de los consensos más recientes, tanto europeos como americanos, es bastante consistente. Y muy clara. A ver, directamente, ni dentro ni fuera del campo de visión. Así de tajante. Ni siquiera en embarazadas por si acaso. Por aquello de la tranquilidad. Así de tajante en cuanto al beneficio real de reducir la dosis. Como hemos visto, el riesgo hereditario es insignificante a dosis diagnósticas. Ya. Y el riesgo fetal también lo es por debajo de unos umbrales que no se alcanzan en diagnóstico. El blindaje externo aporta poco o nada contra la dispersión interna. Que es la principal. Exacto. Y los riesgos de interferir con el diagnóstico o de aumentar la dosis con el ACE, esos sí son reales. Entonces, ¿cómo protegemos al feto? La clave para proteger al feto es optimizar la técnica radiológica, usar la mínima dosis posible, ajustar muy bien el campo de visión, lo que llamamos colimar, poner bien al paciente. Esa es la protección real. Entiendo la lógica científica, pero ¿y la ansiedad? Una paciente embarazada puede solicitarlo porque, oye, le da tranquilidad aunque le expliques que el beneficio es mínimo. Ese es un punto crucial, y las guías lo abordan. La recomendación es manejar estas situaciones con mucha sensibilidad. Y con mucha comunicación. Hablarlo bien. Eso es. Si una paciente lo solicita y está muy ansiosa, se puede considerar usarlo, siguiendo protocolos locales, claro, pero siempre, siempre asegurándose de que no tape nada importante, de que no interfiera con el AEC. Con mucho cuidado. Y siendo conscientes, y si es posible, explicando a la paciente que el beneficio real en términos de dosis es prácticamente nulo. La comunicación clara sobre los riesgos, que son bajísimos a dosis diagnósticas, es la herramienta fundamental. Informar bien. De hecho, la CEFEM, la Sociedad Española de Física Médica, tiene un tríptico informativo muy bueno que responde a estas preguntas frecuentes para pacientes. Muy útil, seguro. Vale, eso para gónadas y feto. ¿Qué pasa con otras zonas? ¿El cuello, por el tiroides? ¿A veces ponen un protector ahí? Para el tiroides, la recomendación general también es no usar blindaje. ¿Tampoco? Tampoco.
Aunque es un órgano sensible, sobre todo en niños, la optimización de la técnica es más efectiva que poner un escudo. Hay algunas excepciones muy concretas donde se dice que... Podría usarse. ¿Cuáles? En ciertas radiografías dentales o de ortodoncia, las cefalométricas. Pero solo si el tiroides queda fuera de las principal y el protector no molesta para ver lo que hay que ver. Con condiciones muy estrictas. Muy estrictas. E incluso ahí se recomienda precaución y consultar a un experto en física médica, un radiofísico, sobre todo si se usa AEC o en un tipo de TAC dental que se llama CBCT, por el riesgo de artefactos o de aumentar la dosis. Entendido. ¿Y en la mamografía? El tiroides está muy cerca. A veces se ve gente con un protector de cuello. Pues ese es un caso muy claro. No se recomienda usar protector de tiroides en mamografía. Rotundamente no. ¿Por qué? El tiroides no recibe radiación directa del haz. La dosis dispersa que le llega es mínima, insignificante. Y en cambio, el protector puede crear sombras en la imagen de la mama. Y obligar a repetir la prueba. Exacto. Más dosis y peor diagnóstico. Hay una nota técnica específica de la CEPRI de la SEDIM sobre esto, muy clara. Perfecto. ¿Y para proteger las mamas en otras pruebas, como un TAC de tórax? ¿O los ojos, el cristalino? Para el blindaje mamario, no se recomienda usar. Aunque el tejido es sensible, especialmente en mujeres jóvenes, poner un escudo dentro del campo podría tapar patología. Pulmonar, por ejemplo, en un TAC de tórax. Ocultar cosas importantes. Eso es. Y si está fuera del campo, el beneficio contra la dispersión interna es mínimo. Para el blindaje del cristalino, la lente del ojo, no se recomienda usar en radiodiagnóstico general. Tampoco. Es un tejido sensible, sí. El riesgo son las cataratas a dosis altas, pero las técnicas para reducir la dosis directamente en el equipo, optimizando los parámetros, son mucho más efectivas que poner un escudo físico. Optimización antes que escudo. Esa es la filosofía. Quizá en procedimientos muy específicos de radiología intervencionista cerebral, cosas muy concretas, podría valorarse individualmente por un radiofísico, pero es la excepción. La tendencia es abrumadoramente clara. Fuera blindajes. En la mayoría de los casos. Pero insisto, este cambio choca con décadas de práctica y con la percepción que tiene la gente del riesgo de la radiación. Choca, sí. Hay que explicarlo bien. ¿Qué pasa con la gente que está muy preocupada? Quizás porque ha recibido muchas pruebas en el pasado o tiene alguna condición especial que le haga más sensible. Las guías contemplan estas situaciones excepcionales. Lo hacen. Reconocen que puede haber circunstancias individuales muy específicas. Por ejemplo, Un historial de dosis acumulada que sea realmente muy alta y esté documentada. O una enfermedad genética conocida que aumente la radiosensibilidad. O una ansiedad tan extrema que impida hacer la prueba si no se pone algo. situaciones límite. Muy límite. En esos casos, un equipo de médicos y radiofísicos podría considerar, caso por caso, si usar un blindaje podría tener algún sentido, pero siempre sopesando muy cuidadosamente los riesgos del propio escudo, artefactos, aumento de dosis por el AEC, frente a un beneficio que probablemente siga siendo mínimo. Sería la gran excepción, no la regla. Pero lo que no se debe hacer, entiendo, es usarlo como placebo, solo para calmar nervios si no hay otra razón. Exacto. Los documentos de consenso desaconsejan firmemente usar el blindaje solo para tranquilizar a un paciente aprensivo. ¿Por qué tan firmemente? Argumentan que eso refuerza miedos infundados sobre la radiación, lanza mensajes contradictorios, si no sirve, ¿por qué me lo pones? Y sobre todo ignora los riesgos reales que el propio blindaje puede causar. No es inocuo. Entonces, si no es el plomo, ¿cuál es la herramienta clave para manejar esa preocupación, que a veces es legítima? La comunicación, sin duda. Clara, honesta y adaptada a cada persona. Explicar, explicar y explicar. Eso es. Explicar por qué ya no se usa el blindaje de forma rutinaria. Porque la tecnología ha avanzado mucho, las dosis son bajas y el escudo no solo no ayuda mucho, sino que puede estorbar o incluso ser perjudicial para el diagnóstico. Y supongo explicar qué sí se hace para garantizar la seguridad, que no es que ahora no se haga nada. Fundamental. Tranquilizar a la gente explicando las medidas de optimización que sí son efectivas y que se aplican siempre. ¿Cómo cuáles? Ajustar el haz de rayos X solo a la zona necesaria, lo que llamamos colimación. Asegurar que el paciente está bien colocado. Usar los parámetros técnicos justos para obtener una buena imagen con la mínima dosis posible. El trabajo del técnico. Exacto. Hay que destacar que los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico, los TSI, reciben una formación muy específica y muy exhaustiva en todas estas técnicas de protección radiológica y optimización.
Son profesionales altamente cualificados para esto. Una pregunta clásica que seguro que surge. ¿Y por qué el personal sanitario sí lleva delantales de plomo si a los pacientes ya no se les pone? Es una pregunta lógica, sí, y frecuente. El tríptico de la CFM lo explica muy bien. A ver. El personal, los técnicos, los radiólogos, los enfermeros que están ahí, están expuestos a radiación dispersa día tras día, durante toda su vida laboral. Claro, no es una vez. Es una exposición crónica. Aunque los niveles diarios son muy bajos, se acumula. Y es una exposición sin ningún beneficio médico para ellos. Cero beneficio. Entendido. Por eso su dosis debe reducirse al máximo posible. Es protección laboral. El paciente, en cambio, recibe una dosis puntual, una o varias veces, pero que está justificada por el beneficio que va a obtener. Un diagnóstico, un tratamiento. Es una situación completamente diferente. Tiene sentido. Y lo mismo aplicaría a los acompañantes, que a veces están en la sala, ¿no? Exacto. Si un padre o una madre tiene que sujetar a un niño, por ejemplo, también se le pone protección porque no obtiene beneficio médico de esa exposición. Vale. Y la preocupación por el riesgo acumulado, de hacerse muchas pruebas a lo largo de la vida, eso preocupa a la gente. La clave ahí es la justificación. Cada prueba debe estar indicada por un médico que valora si esa prueba es necesaria para esa persona en ese momento, considerando su historial, sus síntomas. Que no se hagan pruebas porque sí. Exacto. Si la prueba está justificada, el beneficio esperado de hacerla, diagnosticar algo, planificar un tratamiento, descartar un problema grave, es mucho mayor que el riesgo asociado a la dosis de radiación, que, como hemos dicho, es bajo para cada prueba individual. No se hacen pruebas por si acaso sin una razón médica sólida. Y si en ese caso excepcionalísimo que comentabas antes, se decidiera usar un blindaje, ¿qué implicaría? Mencionaste la necesidad de formación. Implica hacerlo muy bien, no de cualquier manera, no poner un trozo de plomo y ya está. Claro. El personal tendría que estar formado en elegir el tipo de blindaje correcto para esa situación, saber colocarlo con precisión milimétrica, asegurarse de que no se mueva, entender cómo evitar que interfiera con el AUC si lo hay. Que no la líe más. Exacto. Saber cómo comprobar que el propio escudo está en buen estado, que no tiene grietas por donde se cuele la radiación. Cómo almacenarlo y limpiarlo correctamente. Es todo un protocolo. No es tan simple como parecía. Para nada. Y también incluye la parte humana, claro. Seguir protocolos sobre la dignidad del paciente. Por ejemplo, tener consideraciones especiales en pacientes transgénero si hubiera que usar un protector gonadal. Detalles importantes. Y sobre todo, tener habilidades de comunicación. Para explicar la situación al paciente, o a sus padres o tutores. Transmitir la información sobre riesgos y beneficios de forma equilibrada, comprensible, sin alarmar, pero siendo honestos. Bien, creo que el panorama queda bastante claro. Resumiendo mucho, esa práctica tan familiar de usar blindajes de plomo en pacientes, que nació con buena intención hace la tira de años, Décadas. se está abandonando porque la ciencia actual nos dice otra cosa. La tecnología ha bajado tanto las dosis que ya no aportan un beneficio significativo. Y además, ahora sabemos que pueden ser perjudiciales. Pueden entorpecer. Para la calidad del diagnóstico e incluso, paradójicamente, aumentar la dosis en algunos casos. Exactamente. La protección radiológica eficaz del paciente hoy se basa en dos principios clave, irrenunciables. Justificación. Asegurarse de que cada prueba es realmente necesaria. Y optimización. Optimización. Usar la tecnología y la pericia del personal para obtener la información diagnóstica con la mínima dosis indispensable. No se basa en colocar un escudo externo que puede dar una falsa sensación de seguridad, pero que puede comprometer el resultado médico. Y para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. Vemos cómo la percepción del riesgo, tanto en pacientes como a veces entre los propios profesionales, puede tardar en alinearse con la evidencia científica más actualizada. Cuesta cambiar inercias. Cuesta. Ante este cambio tan importante en la práctica radiológica, ¿cómo podemos todos, pacientes, médicos, técnicos, físicos, colaborar para que las conversaciones sobre estas pruebas se basen en la información real y actual? Es un reto. Superando miedos o costumbres obsoletas y asegurando así que cada persona reciba la mejor atención posible, la que se basa en la ciencia más reciente. Una pregunta abierta, supongo. Una pregunta clave para seguir avanzando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido muy revelador. Gracias a ti. Hasta la próxima.